Acompaña esta noche en el segundo seminario el magíster Luis Guerrero Ortiz, destacado especialista en políticas educativas y gestión pública. Es docente de educación inicial, graduado en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en educación por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y estudios en políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Actualmente es director ejecutivo del Instituto de Educación y director de la revista digital Educación, espacio referente en políticas educativas y pedagogía. Es también profesor principal en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Innova Teacher School y docente en programas de posgrado de reconocidas universidades peruanas. Ha sido consultor de la UNESCO y del GRADE, además de asesor pedagógico del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Educación, participando en la elaboración del Currículo Nacional y del Proyecto Educativo Nacional al 2021. Autor de diversos artículos y libros sobre educación, su más reciente publicación es La llave extraviada del 2022, una recopilación de reflexiones sobre los desafíos educativos en el Perú. Bueno, bastante contenta, le damos una cálida bienvenida y agradecemos su presencia en este segundo seminario pedagógico. Con ustedes, el magíster Luis Guerrero Ortiz, quien nos acompaña con su ponencia sobre estrategias retroalimentación reflexiva. Maestro Luis, le damos la bienvenida. La Profesora Ada, escuchamos. muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización de un evento como este. En realidad, estos espacios de reflexión pedagógica son tan necesarios, así es que yo realmente los felicito y los ah, invito a hacer esto más seguido, ¿sí? Quizás uno al año, es un esfuerzo grande, pero la verdad, en estos tiempos, la reflexión sobre la práctica es indispensable. Vamos a compartir la pantalla para hablar del tema que nos ocupa esta noche, que es la retroalimentación. A ver, ¿me confirman si todo se ve bien normalmente? ¿Sí? Sí, sí, Ya. maestro Luis, Ok, sí se muy ve, bien. correcto. Bien, varias cosas importantes para poner en contexto en el tema, ¿sí? Bueno, lo que he puesto aquí en el subtítulo, la retroalimentación es sin duda alguna eh, el instrumento clave de la evaluación formativa, lo que supone entender qué cosa es la evaluación formativa, porque acá estamos tropezando con una dificultad. Muchos colegas creen que porque usan rúbrica ya están haciendo evaluación formativa. Y sin embargo usan rúbrica y ponen nota y reportan nota a cada rato. La evaluación formativa llegó al mundo de la educación precisamente para desterrar la obsesión por las calificaciones. Y desde que llegó el currículo nacional el año 2016, en eso no hemos tenido éxito. ¿Sí? Seguimos nosotros pensando todo el tiempo en calificar y reportar notas cada 2 meses, cada 3 meses, y eso no le deja sitio a la evaluación formativa, porque la evaluación formativa supone una mirada más detenida y reflexiva sobre cómo van madurando las competencias de los chicos. Pero si estoy más preocupado por calificar, eh, no me queda espacio mental para detenerme a mirar si sus habilidades van progresando, están estancadas o están en retroceso. Ya vamos a hablar del asunto, pero la evaluación formativa es usar la información que yo recojo para tomar decisiones pedagógicas. No tiene nada que ver con las calificaciones ni con el reporte de notas, ¿sí? Entonces, es importante hacer esta aclaración porque la retroalimentación no juega sola. Es el componente instrumental de la evaluación formativa. Y yo sé que aquí estamos tropezando con barreras que son estructurales, ¿sí? Porque el sistema les pide notas continuamente. Pero yo quiero
llamar la atención a este hecho. Ustedes pueden leer a Ravel, a Nijovich, pueden leer a Astolfi, pueden leer a Perrenot, a todos los autores que ustedes quieran sobre evaluación formativa, y todos van a coincidir en lo mismo. La evaluación formativa no consiste en calificar. Entonces, esa es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda es esta, fíjense. Este es el otro subtítulo. Eh, la retroalimentación es una estrategia para incentivar pensamiento crítico y para fortalecer la autonomía de los estudiantes. ¿Por qué? Porque, como dice Pedro Ravela, si lo que yo estoy enseñando son contenidos de información, la evaluación formativa no juega ningún papel, ninguno, ¿sí? Porque cuando en una escuela se enseñan contenidos es para que el estudiante los recuerde. ¿Los recuerda o no los recuerda? Y entonces la evaluación formativa allí no juega ningún papel. La evaluación formativa solamente funciona cuando los aprendizajes son de orden cualitativo. Y eso significa que son aprendizajes donde el estudiante razona críticamente. Y el pensamiento crítico y las competencias son los dos lados de la misma moneda. No hay competencia sin pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es lo que hace posible las competencias. Entonces, por eso es que lo primero que yo quiero poner en claro es esto, ¿sí? Eh, ¿Qué cosa es retroalimentación? ¿En qué contexto hay que entenderla? Miren, colegas, en pedagogía se distinguen dos tipos de aprendizajes, el superficial y el profundo. La denominación no es arbitraria. ¿A qué le llamamos aprendizaje superficial? Es el tipo de aprendizaje que se enfoca básicamente en la memorización. Si un estudiante recuerda o no recuerda un contenido o un procedimiento que se le fue enseñado en el aula. Sí, lo recuerdo y lo aplica, lo recuerdo y lo recita. Sí, ok. Cuando ese es el tipo de aprendizaje que promovemos, se le llama superficial porque ese aprendizaje, que carece de significado para el estudiante, se aloja en la memoria de corto plazo. Lo que quiere decir que el cerebro lo va a terminar borrando porque no le resulta significativo al estudiante. El profesor le entregó un contenido porque es lo que estaba en su planificación. Y el estudiante lo recibe, no sabe por qué ni para qué, sino que el profesor dice que yo tengo que saber eso. Ok, ese tipo, ese procedimiento, ese, ese tipo de aprendizaje, ese tipo de procedimiento que conduce a ese tipo de aprendizaje, em, como digo, es un aprendizaje frágil y olvidable. Aprendizaje profundo se le llama, en cambio, aquel que es consecuencia de un razonamiento más profundo. Es decir, cuando el estudiante no solamente activa la capacidad de recordar, sino la de analizar, comparar, clasificar, eh, hacer inferencias, hacer evaluaciones globales, sacar conclusiones. Es decir, cuando todo el cerebro trabaja analizando, discutiendo, comparando la situación, el problema que les estamos planteando. Cuando eso ocurre, se le llama profundo al aprendizaje porque se instala en la memoria de largo plazo, lo que quiere decir que el cerebro no lo borra. El muchacho lo va a recordar siempre, porque fue aprendido de una forma significativa. Eh, Ahora, ¿qué es lo que nos dice el maestro Ravela en su experiencia con maestros en América Latina? Él dice que en general en muchos países los profesores tienden a enfocarse en el aprendizaje superficial por la presión de las calificaciones, para que vean que esto no nos pasa solamente a nosotros. Es decir, como tienen que reportar notas a cada rato, si acaso se enfocaran en el aprendizaje profundo, tendrían que emplear más tiempo, porque el aprendizaje profundo supone pensar, y nadie piensa bien apurado, presionado por el tiempo. Entonces, si esa opción supone más tiempo, los profesores la descartan y prefieren más bien enfocarse en lo superficial porque se aprende más rápido y entonces pueden reportar notas en los plazos que les imponen. Philippe Renaud
cuando habla de competencia, nos va a dar una definición muy clara que no debemos perder de vista porque este es el telón de fondo de la retroalimentación. El término competencia, nos dice Perrenot, no indica tanto lo que uno tiene como el modo en que uno actúa en situaciones. No se puede afirmar que alguien es capaz de demostrar cierta competencia hasta el momento en que lo vemos empleando los conocimientos, las habilidades en la situación adecuada y resolviéndola. Se trata, dice, por eso, de aprender a pensar por uno mismo, para deliberar, juzgar, escoger sobre la base de las propias reflexiones, sabiendo que solo quien piensa por sí mismo puede llegar a ser uno mismo. Ustedes me dirán si esta definición de competencia es posible, si acaso los estudiantes se limitan a lo largo de toda su trayectoria escolar, desde la inicial hasta el final de la secundaria, a obedecer una secuencia de instrucciones. Entonces, pensar por sí mismo, allí no tienen posibilidad. Deliberar, juzgar y escoger sobre las bases de las propias reflexiones, allí no tiene ninguna posibilidad, porque el estudiante se va a limitar a hacer lo que el profesor le ha dicho. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y la conclusión a la que van a llegar ya está predeterminada por el profesor. Entonces, bajo ese procedimiento de enseñanza, las competencias no tienen lugar. ¿Sí? En eso hay que ser muy claro, y no es que sea mi opinión, el currículo, por eso dice. Para desarrollar competencias y para evaluarlas, tienes que usar metodologías activas. Y las metodologías activas no consisten en ese procedimiento. Las metodologías activas le permiten al estudiante tomar decisiones sobre cómo afrontar un determinado reto, sin que haya alguien que lo esté llevando de la mano a hacer todo lo que considera correcto. Es más, la rúbrica uno y 2 de evaluación del desempeño docente le piden al profesor que haga algo para que el estudiante tome decisiones por sí mismo sobre su aprendizaje y opine y proponga ideas de manera libre. Y le pide además que razone de manera crítica y creativa a lo largo de toda la experiencia. Y esas rúbricas son del Ministerio de Educación. Entonces, comparemos lo que el propio ministerio demanda a través del currículo, de las rúbricas de evaluación del desempeño docente, con el hábito de enseñanza que está instaladísimo en el sistema y que no le deja espacio a las competencias. Entonces, yo les dejo esta reflexión porque el contexto en el que tenemos que hablar de retroalimentación es un contexto en el cual los estudiantes están genuinamente desarrollando competencias y no aprendiendo contenidos. Muy bien. ¿Qué nos dice Rebeca Anijovic? Eh, Históricamente, dice ella, la retroalimentación ha sido unidireccional, es decir, el profesor le hablaba al estudiante. Allí no había diálogo, ¿sí? La retroalimentación ha sido unidireccional, ofrecida por el docente, recibida por el estudiante, con un bajo impacto en la mejora de sus aprendizajes y con un interés asociado solamente a la calificación. Bueno, nosotros somos testigos de eso, ¿no? Todos hemos pasado por la escuela y sabemos que esto ha sido así toda la vida, ¿sí? Entonces, por eso, dice Rebeca, ¿no? Con un bajo impacto en la mejora de los aprendizajes y un interés asociado solo a la nota, dando cuenta que los comentarios del docente se referían básicamente a lo correcto o a lo incorrecto de la tarea o a los errores que habíamos cometido. De este modo, dice Anijovic, las calificaciones se convertían en los únicos indicadores de aprendizaje. Es decir, tienes 10, tienes 12, tienes 18, tienes 0,5. Esos eran los indicadores de aprendizaje. ¿Eso qué representaba en términos de habilidad? Un misterio, ¿sí? Ha dominado la interpretación de la retroalimentación como transmisión de información. Ya, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan porque hemos sido víctimas nosotros de estas prácticas cuando hemos sido niños o muchachos. Pero entonces, la tradición es esa, ¿sí? La retroalimentación formativa, la retroalimentación reflexiva,
no forma parte de las tradiciones escolares. Esto que está relatando Rebeca, esto forma parte de las tradiciones escolares. Y si no revertimos esta costumbre, no va a haber retroalimentación formativa más que de nombre. ¿Qué cosa es retroalimentación? Yo quiero que nos paseemos un ratito por varias definiciones para que vean ustedes, el tema de la retroalimentación ha sido muy investigado en distintos países del mundo. Y no crean que ahorita, desde hace muchos años. Entonces hay muchísimo conocimiento aprendido sobre prácticas de retroalimentación de los profesores. Y los modelos que yo les voy a presentar de retroalimentación nacen precisamente de los hallazgos de la investigación. Se han recogido buenas prácticas de retroalimentación y se han sistematizado y nos están ofreciendo distintos modelos. A ver, Paul Black y Diane William, que son dos capos en la materia, nos dicen, una actividad es una actividad de evaluación que contribuye al aprendizaje cuando ofrece información eh, que profesores y estudiantes pueden utilizar al evaluarse a sí mismos o a otros. Es decir, la retroalimentación me puede dar información, mejor dicho, la evaluación me puede dar información útil para retroalimentar a mis estudiantes, pero también para retroalimentarme yo mismo, porque me va a poner un espejo delante. Si mis estudiantes no están en el nivel que yo esperaría, quiere decir que lo que estoy haciendo no está dando resultados. De repente eso me lleva a hacer replanteamientos. Entonces, por eso es que la retroalimentación que se puede ofrecer a partir de la evaluación que recojo de las evaluaciones me sirve para ayudar a los estudiantes y me sirve también para mejorar lo que vengo haciendo. John Hattie y Helen Timperley, que son dos investigadores también que ya vamos a hablar del modelo de retroalimentación que ellos proponen, que dicen, es la información ofrecida por un agente, el profesor, pero también puede ser otro chico. De hecho, en el marco de la evaluación formativa se recomienda la retroalimentación entre pares. Puede ser un profesor, puede ser un par, puede ser uno mismo, ¿sí? Uno mismo se puede retroalimentar, pero naturalmente, ¿sí? Con respecto a aspectos del desempeño de la comprensión de una persona. Am, Roy Sadler, que es uno de los que primero empezó a hablar del tema en el mundo de la pedagogía, dice, es cualquier información que ayuda al estudiante a responder tres preguntas. ¿A dónde voy? ¿Cómo estoy yendo? ¿Y qué es lo que sigue? Es decir, tener claro cuál es la habilidad que tengo que demostrar, cuál es la que estoy demostrando y, digamos, para acercarme a lo deseable, cuál es el paso que tengo que dar. Eh, Porque eso es, dice Sadler, cerrar la brecha entre su actuación actual y la actuación esperada. Sonia Oces y Sandra Jaramillo, cuyo modelo de retroalimentación también se los voy a presentar, dice que es una interacción cuyo objetivo es hacer que el estudiante sea consciente de sus propios procesos de pensamiento y los regule. Esto es bien importante, ¿sí? La retroalimentación tiene que ayudar a que el chico se meta dentro de su cabeza a analizar cómo ha estado pensando las cosas que está haciendo. Esa es la clave central de la retroalimentación. Se centra en tres preguntas, dicen ellas. Eh, ¿Qué harás primero? ¿Cómo sabes que vas bien? ¿Y qué aprendiste de tu error? Ya vamos a hablar de eso. Biggins va a decir es información sobre cómo lo estamos haciendo en nuestros esfuerzos por alcanzar una meta. Información tangible, transparente, accionable, oportuna. Por eso subrayo oportuna, porque la retroalimentación que se hace al final de un proceso no sirve. La que sirve es la que se hace en el momento en que surge la necesidad, porque la retroalimentación tiene como objetivo ayudar a mejorar. Pero si tú ya terminaste lo que estabas haciendo, eh, ¿en qué vas a mejorar? Ya cerraste el ciclo.
Es mientras estás haciendo las cosas que necesitas retroalimentación. Es como ustedes están cocinando y están metiendo la pata porque no están haciendo las cosas como dice la receta. Si yo los retroalimento al final, cuando el plato ya está servido, no les va a servir para mejorarlo porque ya el plato quedó malo. Tiene que ser en el proceso. Eso es lo que dice Biggins. Ruth Harf nos va a decir. Debe ser clara, específica, orientada a la acción, personalizada, considerando las diferencias individuales. Así los estudiantes pueden usarla para mejorar. Subrayo, considerando las diferencias individuales. Yo sé que es práctico y rápido hacer una retroalimentación para todo el mundo. No es que eso esté prohibido, pero eso no significa que yo no deba ofrecer retroalimentación personal. Muchos profesores se ponen ansiosos con eso porque creen que tienen que retroalimentar a todo el mundo cada 45 minutos. Y eso es imposible, ¿sí? Por eso, cuando trabajamos con metodologías activas, no trabajamos con sesiones de 45 minutos, trabajamos con procesos que pueden durar días o semanas o incluso meses. Entonces vamos a tener suficiente espacio y tiempo para ofrecer retroalimentación a quien haga falta o a quien lo demande en el momento oportuno. Por eso dice, considerando las diferencias individuales. Y ahí McTighe va a decir, debe ser oportuna, subraya otra vez la oportunidad relevante para los estudiantes, es decir, sobre los aspectos centrales, no sobre los aspectos accesorios. Es un proceso continuo y formativo, integrado en la enseñanza y el aprendizaje, no un evento aislado al final de una tarea o de una evaluación. Integrado en la enseñanza y el aprendizaje, dice McTighe. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo dice también, bueno, lo dice Ravel, Anijob, lo dice todo el mundo. La evaluación formativa es fundamentalmente un instrumento pedagógico. ¿Sí? Es una estrategia pedagógica y su instrumento es la retroalimentación. No es un mecanismo administrativo para calificar y reportar rendimiento. No tiene nada que ver con eso, la evaluación formativa. Rick Stiggins va a definir retroalimentación de otra forma, ¿sí? Pero muy en sintonía con lo anterior. Debe ser equilibrada, dice, reconociendo logros y áreas de mejora. Es decir, no debe estar centrada solamente en la crítica. Debe también ser personalizada, ¿sí? Teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante. Se dan cuenta, hay muchas coincidencias y coincidencias de fondo. Juan Manuel Álvarez, ¿qué va a decir? Debe ser constructiva y motivadora. Por eso no es correctiva. La retroalimentación no es correctiva. No es ir a decirle al chico, eso está mal, así no se hace, tienes que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Debe ser constructiva y motivadora, fomentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en su propio proceso. ¿Sí? Es decir, si yo uso la retroalimentación para reforzar la dependencia con el profesor, estamos haciéndolo pésimo, ¿sí? Yo tengo que retroalimentar para fortalecer la confianza en sí mismo de los estudiantes. Por eso les decía desde el principio, para ofrecer retroalimentación, yo tengo que tener en cuenta que tengo que ir despacio. Pero si estoy desesperado, porque me han dicho que tengo que retroalimentar a 5 en cada sesión y la sesión se me acaba, entonces nada de lo que estoy diciendo va a tener lugar. Más práctico va a ser de frente a corregir al estudiante. Y bueno, en este contexto, porque el Ministerio de Educación hizo su tarea, ¿no? Y ha estudiado estos modelos. Ustedes recuerden, en años pasados, el Minedo nos hablaba de la escalera de Daniel Wilson. Ese era su referente para hacer retroalimentación. Ya no habla de eso, ha dado un paso adelante porque ahora el modelo de retroalimentación que plantea el Ministerio se sustenta en los principales modelos de retroalimentación que aporta la investigación. Por eso el Ministerio dice es guiar a los estudiantes para que ellos mismos descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. Esto es central para que ellos mismos descubran cómo mejorar su desempeño, ¿sí? ¿Y cómo van a descubrirlo por sí mismos? Porque el profesor se acerca al estudiante para hacerlo pensar. Y para eso la retroalimentación se basa en preguntas.
en preguntas que lo invitan a examinar sus pensamientos. Por eso es que la retroalimentación no se puede hacer de apurolas. Uno tiene que tener paciencia para retroalimentar bien a quien lo necesite. ¿Existen diversos tipos de retroalimentación? Vaya que sí. A ver, pero hay comunes denominadores, ¿eh? Van a ver ustedes, los modelos son muy interesantes porque los distintos modelos recogen, como les dije al inicio, buenas prácticas en retroalimentación, pero que tienen características diferentes. Eh, no obstante, los elementos comunes son estos, ¿sí? Es Eh, el, au- Doctor Guerrero, me parece que la pantalla se ha enfriado. así, Sí, parece, sí. Habría a, que, a ver, a ver, a sí, y ver. de nuevo compartir. Sí, ya, gracias. Los No, señores gracias nos, por sí, del avisarme. Facebook nos Entonces, están haciendo, sí. ya. Esto lo han visto. Ya, estamos entrando entonces a esta otra parte, que si existen diversos tipos de retroalimentación. Confírmeme si ya pasó la lámina, por favor. Sí, y ahora sí, Ya, todo bien, doctor Guerrero. gracias, profesor René. Decía entonces que a pesar que hay modelos que tienen diferencias, hay comunes denominadores muy fuertes. Este es uno de ellos, ¿no? Es decir, en primer lugar, no se limitan a indicar si la respuesta es correcta o no. Ninguno va a plantear una cosa como esta, porque eso no es retroalimentación formativa. Más bien alienta al estudiante a pensar sobre sus propios pensamientos, los pensamientos que lo han llevado a hacer las cosas de una cierta manera y no de otra, ¿sí? En eso todos están de acuerdo. Número dos, está centrada en el proceso. Es decir, no se enfoca en el producto, no espera al final del proceso para ver el trabajo final del estudiante, nada que ver. Se enfoca en el proceso, se enfoca en las estrategias y procesos que se van utilizando para aprender y ayuda al estudiante a identificar áreas de mejora. Yo sé que la costumbre es un señor muy poderoso, ¿sí? Am, no es mirar, trabajar a los estudiantes. El otro día me contaban, ¿no? En otro espacio de trabajo con colegas, de un profesor que mandaba trabajos a sus chicos y se iba a tomar un café con los colegas de otras secciones. Ya, ese es el antimodelo, pero es lo común. Espero a que los chicos terminen para ver su trabajo. Y eso no tiene nada que ver ni con el desarrollo de competencias ni con la evaluación formativa. Por eso es que todos, sin excepción, están de acuerdo que hay que poner los ojos en el proceso. ¿Qué es qué estrategias están empleando los estudiantes para hacer las cosas y si ahí hay una oportunidad para hacer replanteamientos y mejorar? Número tres, es formativa, se ofrece durante el proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes realizar ajustes y mejoras a medida que avanzan. Ojo, tampoco es invasiva. No es que yo estoy pendiente del error de los chicos para ir corriendo a decirle algo. Los chicos tienen que tener permiso para cometer errores porque tienen que confiar en sus razonamientos. Igual eso se va a evaluar. Y si hay fallas, deberán tener oportunidad para corregirlas. Esa es la lógica del aprendizaje de un aprendizaje como las competencias que requiere de ensayo y error. Por eso, no es invasiva, es formativa, pero yo no estoy a cada rato pendiente para evitar que los chicos cometan errores y que hagan lo que yo creo que es lo correcto. Así no funciona esto. Pero si hay necesidad, si yo percibo que el estudiante tiene la necesidad, yo me aproximo. Es dialógica. Promueve un diálogo entre profesor y alumno. Hace preguntas reflexivas, fomenta la autoevaluación, la coevaluación, crea un clima donde todos se sientan cómodos. Y eso supone, colegas, eso supone que los estudiantes tienen que creer que de verdad nosotros no estamos ofreciendo retroalimentación para ver qué nota les ponemos. Pero si nosotros estamos poniendo A, B o C en cada sesión, la retroalimentación se desvirtúa, porque inmediatamente van a asociar con la calificación. Entonces, por eso es que yo insisto, ¿no? No hay ningún experto en evaluación formativa
que diga lo contrario. La evaluación formativa no tiene nada que ver con la calificación y el estudiante tiene que creer que es así. Nos tiene que ver que no estamos poniendo nota cada rato. La retroalimentación tiene que darse en un clima de confianza para que el estudiante se abra, no se sienta amenazado por nosotros. Vamos entonces, sobre estos comunes denominadores, a conversar sobre los modelos. Este es el primero. Sonia Oces y Sonia Jaramillo son dos investigadoras chilenas que hicieron una investigación muy, muy interesante a inicios de los 2000, eh, poniendo el foco de su interés en la metacognición, es decir, en la capacidad de los estudiantes para navegar por su propia cabeza y evaluar lo que están pensando. A ver, yo pongo una nota a pie de página. Eh, en el ámbito en el que nos movemos, yo sé que hay la costumbre de llamar metacognición al recuento que se hace de la clase al final de una sesión. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Que es, dicho sea de paso, un hábito que a mí me parece muy saludable, no me parece mal. Creo que eso hay que hacer. Es útil, ¿sí? Pero lo que yo quiero llamar la atención es que eso no es retroalimentación, que me disculpen, pero eso no es retroalimentación. La retroalimentación es algo que tiene que ocurrir permanentemente a lo largo de toda la sesión. Perdón, la metacognición. La metacognición es algo que tiene que ocurrir permanentemente. Miren, sin metacognición no hay pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene que estar permanentemente presente a lo largo de toda la experiencia. Y para que haya pensamiento crítico, yo tengo que tener capacidad para evaluar mis pensamientos, para ver si estoy razonando bien o no, si siento que tal como estoy enfocando las cosas me está dando resultado o debo intentar otra. Y eso es metacognición, meterte dentro de tu cabeza y estar pendiente de cómo estás pensando las cosas para ver si te funciona o no te funciona. Por eso es que el modelo de retroalimentación de estas dos colegas chilenas se enfoca fundamentalmente en la metacognición. Entonces, lo que ellas investigaron fue qué tipo de retroalimentación era más eficaz para provocar retroalimentación en los estudiantes. Y ellos compararon cuatro estrategias, ¿sí? A ver, esta es una que yo creo que a todos ustedes les resultará familiar. Se llama instrucciones ciegas. Es decir, les decimos a los muchachos que hagan las cosas así. No les decimos por qué ni para qué. No, así es como tienes que hacerlo. Se acabó. ¿Sí? Entonces, eh, eh, uno de los, en su investigación, hubieron un grupo de profesores que ofrecieron este tipo de retroalimentación al grupo de estudiantes que les tocó. ¿Sí? Y que es un enfoque, pues, como ustedes comprenderán, muy directivo, ¿no? O sea, tienen que hacer esto. Punto. ¿Por qué, profesor? Porque sí. Ya. El docente da órdenes, da pasos, ¿no? Primero van a hacer esto, después hacen el otro, después aquello, ¿sí? Ya. Y los chicos lo tienen que seguir. No dice por qué, no dice la utilidad o el sentido el procedimiento que les está pautando. Por eso se llama ciego, porque el estudiante simplemente obedece, no sabe cuál es la razón de hacerlo del modo como el profesor indica, ¿sí? Y la retroalimentación es solo correctiva, si estuvo bien o estuvo mal lo que hicieron. Nada más. No, esto no se hace así. Yo te he dicho que lo hagas así. Bueno, como digo, este tipo de retroalimentación, esta estrategia, nos resulta muy conocida, ¿no? Porque también la hemos experimentado en carne propia a lo largo de nuestra trayectoria educativa. A esto le llaman instrucciones ciegas, ¿no? Entonces el estudiante es ciego frente al sentido de las cosas que el profesor les indica. Simplemente obedecen y el profesor se va a limitar a decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Esta es la segunda estrategia que se puso a prueba, que se llama práctica individual. Les propusieron, otro grupo de profesores propuso a un grupo de estudiantes que hagan un trabajo en base a una guía. Y la guía indicaba qué era lo que tenían que hacer, qué preguntas tenían que responder y en qué orden. Entonces, ya,
Les entregó la guía a los muchachos y ellos tenían que hacer al pie de la letra lo que decía la guía. Entonces, em, el profesor acá prácticamente no interviene, ¿no es cierto? Deja que los estudiantes trabajen siguiendo escrupulosamente las indicaciones que están por escrito en la guía que les entregó. Eh, si tienen dudas, dificultades, es su problema, ellos se las arreglan. Eh, el profesor, el único momento en el que interviene es cuando los chicos acabaron, ¿no? Entonces, les da las soluciones. ¿Cuál era la respuesta correcta de cada pregunta, ¿no? Ya, para que cotejen y que vean, digamos, cuántos errores han cometido. Este tipo de retroalimentación también no les resultará desconocido, ¿sí? Ya, eso se llama práctica individual. Como digo acá, si en el otro lado la retroalimentación era correctiva, acá no existe, solamente les eh, pone las soluciones para que cada uno coteje. Número 3. Este es otro tipo de retroalimentación que ellas pusieron a prueba, la retroalimentación guiada. Eh, Esto es interesante porque acá estudiantes que estaban dudosos, inseguros, fueron guiados a través de preguntas. Mire, esto es, como diría Vygotsky, ¿no es cierto?, una estrategia de andamiaje, ¿no? Em, el profesor no les da la respuesta a sus alumnos, les da pistas, les hace preguntas, eventualmente le puede hacer alguna sugerencia, pero no interviene para corregir, ah, pero tampoco se queda callado. Entonces busca ofrecer una ayuda, un soporte para que lo pueda hacer por sí mismo. Em, por eso dice, guía al estudiante mediante el diálogo a una autorregulación. Acá se respeta profundamente la autonomía del alumno. Se busca que él lo descubra y yo lo ayudo con preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y para qué crees que puede servir? ¿Y tú no has intentado hacerlo de otra manera? Son preguntas reflexivas que lo invitan a pensar. Número 4. Retroalimentación metacognitiva. Este es el tipo de retroalimentación que surtió mejores resultados. Miren, ah, acá lo que se buscaba es que el estudiante, bueno, como hemos definido al inicio, sea consciente de sus procesos de pensamiento y por lo tanto sea capaz de poder regularlos. Ustedes saben que hay una escala, ¿no? En la metacognición. A veces las personas hacemos las cosas de manera no reflexiva. Entonces, cuando nos preguntan, ¿y por qué has hecho esto de esta manera? Uno dice, no sé, no sé qué, no sé si es así. Es decir, allí no, ni siquiera tenemos conciencia de qué hemos estado pensando al momento de hacerlo, simplemente hemos actuado de manera mecánica. En otro nivel, a veces nos pueden preguntar, ¿y qué estabas pensando cuando hacías esto de esta manera? Uno dice, bueno, yo pensaba que si hacía A podía pasar B, pero no nos sentimos capaces de pensarlo de otro modo. Pero ya por lo menos reconocemos cuál era el pensamiento que estaba detrás de nuestra decisión. Y hay un nivel superior en el que nosotros nos sentimos libres de cambiar de enfoque, ¿no? De decir, bueno, yo pensaba así, pero ahora que lo veo, creo que podría, ¿no?, pensarse de otro modo. Ya, de eso es de lo que se trata, precisamente, ¿no? Llegar al mayor nivel en la reflexión metacognitiva de los chicos. Eh, y entonces, aquí ayudan con preguntas claves para cada fase. Por ejemplo, para la planificación, le pueden preguntar al estudiante, ¿y cuál es tu plan? A ver, cuéntame, ¿cómo piensas hacer esto? Ya, ¿y qué cosa harás primero? ¿Y por qué crees que eso debe hacerse primero? Luego, durante el proceso, cuando estamos monitoreando, preguntamos,
¿Y estás haciéndolo bien? ¿Sientes que lo estás haciendo bien? ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? Cuéntame. ¿O hay alguna duda que te haya surgido? ¿Sí? Eh, en el momento en que, digamos, correspondería evaluar lo avanzado, le podemos decir, ahora que ya terminaste, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿qué cosa te funcionó mejor? ¿Hay algo que no te funcionó bien? ¿Qué cosa harías diferente si lo volvieras a hacer? Eh, y si te das cuenta que aquí te equivocaste, ¿qué aprendiste de este error? Entonces, esas son, se dan cuenta, son preguntas que están, ellas han puesto a prueba esta estrategia, y esta es la estrategia que ha funcionado mejor porque en cada tramo de la experiencia ha invitado a los chicos a, como vengo diciendo, analizar su propia reflexión para evaluar si les estaba ayudando a hacerlo bien o si de repente no lo estaban pensando suficientemente bien, con suficiente profundidad, con suficiente atención. Eso es Oces y Jaramillo, ¿sí? Ahora hay otro modelo de John Hattie y Helen Timperley, eh, que nos va, ahora sí, ya su foco no es la metacognición, aunque sí es siempre un telón de fondo, pero aquí están poniendo el foco en el objeto. Ellos, más que una investigación directa, como la que hicieron las colegas chilenas, ellos más bien sistematizaron un montón de investigaciones sobre retroalimentación para identificar comunes denominadores. Entonces, eh, su modelo se centra en el foco de la retroalimentación, es decir, a dónde dirigimos la retroalimentación. Mire, un objeto de retroalimentación puede ser el producto, sí, puede ser el producto, sí. O sea, acá se evalúa el resultado en base a criterios, naturalmente, para ver si se ajusta a lo esperado o no se ajusta a lo esperado. Es el tipo de retroalimentación más común, dicen estos autores, ¿sí? Am, recuerden que son, em, los modelos recogen prácticas de retroalimentación de los profesores y una de las cosas que encuentran es que esto es bastante común, que el profesor enfoca la retroalimentación, espera el resultado final y ahí enfoca la retroalimentación, ¿sí? Segundo, es cuando el foco está puesto en el proceso. Aquí lo que se busca es que el estudiante em, prácticamente se retroalimente, ¿no? Porque a través del diálogo vamos a propiciar que el estudiante abra los ojos y haga consciente lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo así. Eh, entonces, eso lo ayuda a ver si acaso es necesario replantear las estrategias que había elegido. Es más eficaz, eso es lo que han encontrado estos investigadores en su revisión de estudios, es más eficaz que hacerlo sobre que el producto, porque propicia un aprendizaje más profundo, porque se hace de manera más oportuna, en el momento mismo, ¿sí? Hay un tercer foco, un tercer objeto de la retroalimentación, según lo que ellos han encontrado, es cuando el foco no está puesto ni en el producto ni en el proceso, sino, ¿saben en qué? En el nivel de autonomía que está demostrando el estudiante. ¿Qué pasa si el alumno o la estudiante se muestran muy inseguros, no se sienten capaces de tomar decisiones, tienen miedo a equivocarse, están todo el tiempo preguntando al profesor? Entonces, por eso, aquí es poner la mirada en cómo va su autonomía y su autorregulación. Si acaso el estudiante es consciente de las habilidades que tiene o cree que no tiene ninguna, por eso quiere que le digan lo que tiene que hacer, ¿sí? Ya. Entonces, esto también es bien importante, ¿no? Porque tú puedes darte cuenta que más allá si lo está haciendo bien o no, no quiere tomar decisiones, no quiere arriesgarse a tomar decisiones. Y tiene que hacerlo, porque
Si lo que están desarrollando son aprendizajes profundos, como vimos al comienzo, tienen que pensar por sí mismos, sin miedo a equivocarse. Y en cuarto lugar, es cuando el foco está puesto en la persona. Recuerden una vez más que lo que han hecho estos autores es recoger experiencias, prácticas de docentes. Entonces, hay docentes que retroalimentan a la persona, es decir, hacen comentarios personales sobre las características individuales de uno u otro, ¿sí? Lo que ellos han encontrado es que cuando la retroalimentación se dirige a la persona, el efecto es contraproducente. Porque si yo retroalimento a alguien diciéndole, eres lo máximo, ¿no? Eres buenísimo, eres un gran estudiante, muy inteligente, eso no lo ayuda. No lo ayuda. Es una felicitación que no lo ayuda a saber qué hizo bien, qué cosa ha hecho de bueno que ha merecido una felicitación. Por favor, explíqueme. Entonces, ahí no estás mirando lo que ha hecho, estás mirando a la persona. Al revés. Yo puedo decir, pero eres muy descuidado, que no has escuchado lo que yo he explicado. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pero toda la vida, ya. Ahí estás haciendo una retroalimentación negativa dirigida a la persona y la persona se va a sentir obviamente pues afectada. Lo mismo pasaría si esa retroalimentación nos la hacen a nosotros. Porque puede hacer que la persona o el estudiante no haya hecho las cosas de la forma adecuada, pero eso no quiere decir que sea pues un inútil. Entonces no tenemos derecho a calificar ni para bien ni para mal a un estudiante. Hay que enfocarse en lo que está haciendo. Ese es un segundo modelo. Acá hay uno tercero, ¿no? De Randall y Thornton. Esto es interesante porque ellos han sistematizado estas estrategias de retroalimentación em, a partir de experiencias de retroalimentación a profesores. Es bien interesante esto, ¿no? Em, Más que a estudiantes. Pero es un modelo muy interesante, ustedes lo van a ver, ¿no? Que nos puede servir perfectamente también en el aula. Miren, dentro de este modelo, una estrategia de retroalimentación es la informativa. Es decir, si yo veo que el estudiante está un poco atracado, ¿sí? Y yo le doy como un empujoncito, ¿no? Una ayudita, un input de información, porque de repente es lo que necesita. Recuerdas que, verdad, profesor, ya, listo, y sigue caminando solo. ¿Ya? Entonces, por eso dice, busca dar información acerca del nivel en el que está y a partir del cual debe avanzar hacia un nivel más alto. Yo le puedo decir, pero mira, tú hasta aquí has hecho la cosa bien, ¿no te das cuenta? Acá has demostrado estabilidad esta otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te falta? A ver, entonces lo estás invitando a enfocarse, ¿no? Y a valorar su avance, por ejemplo, ¿no? Em, eh, Se basa en la observación, es decir, yo estoy mirando lo que está haciendo el estudiante. No le estoy emitiendo juicios de valor. Acá no estoy diciendo, digamos, no estoy valorando todavía lo que está haciendo. Lo que quiero es, digamos, como ayudarlo con una base descriptiva. A ver, vamos a ver qué es lo que estás haciendo. Tú has hecho primero esto, después el otro, después aquello, lo has hecho así, lo has hecho así, ya, ya. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Ya, ¿qué más te falta? Em, Una segunda estrategia dentro de este modelo es la confrontativa. Pero a ver, entendamos a qué se refiere, ¿no? Porque el concepto puede sonar un poco duro. Muestra una discrepancia entre la intención del estudiante y sus acciones, o entre su percepción y la de otros. Esto es una cosa efectivamente que nos puede pasar a nosotros los profesores, porque queremos desarrollar competencias y usamos metodologías conductistas. Entonces, alguien nos tiene que decir, oye, pero ¿no te das cuenta que ese método no te sirve para el objetivo que te has trazado? Y es una cosa muy parecida, ¿no es cierto? Muestra una discrepancia entre la intención y las acciones. Busca hacer al otro consciente de su actuación y retarlo a mejorar.
eh, no es agresiva, es confrontativa, pero no quiere decir que lo agarras del cuello, no al estudiante. Más bien lo invitas a reflexionar sobre esta eventual discrepancia entre lo que busca y lo que hace, ¿sí? Es como ponerle un espejo. Date cuenta que tu corbata no está mal puesta. Tú querías ponerla bien, pero mira, no te has dado cuenta, te ha salido chueca. Ya, ok. Em, Número tres, una tercera estrategia es la que ellos llaman catártica. Como su nombre lo indica, lo que busca es que el estudiante libere una emoción que tiene atracada en la garganta. Puede estar muy ansioso, frustrado, las cosas no le están saliendo bien, o deprimido, ¿sí? O irritado. La frustración dispara, ¿no? Tristeza o rabia. Em, eh, Puede estar angustiado porque siente que está haciendo todo mal y que el profesor le va a cortar la cabeza. Entonces, si hay una emoción atravesada que no le está permitiendo pensar, la retroalimentación catártica le permite liberar esa emoción, sacarla afuera. Eh, Te veo un poco perturbado, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás molesto? ¿Algo no te ha salido bien? ¿O te veo medio decaído o desanimado? Cuéntame, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Entonces, em, es una retroalimentación que pone por delante la empatía, ¿no? No busca resolver la dificultad que está teniendo en lo inmediato. Lo primero que tiene que hacer es devolverle la calma. Y después tú puedes combinar esta retroalimentación con una informativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? Si acaso eso es lo que necesita. Em, Cuarto, la catalítica. Provoca que el estudiante descubra sus propias soluciones, sus propias ideas, sus propios caminos. eh, Actúa como un catalizador para su propio pensamiento. Busca animarlo a descubrirse, a cuestionarse en áreas críticas de su desempeño. Acá es donde le ponemos un gran espejo, ¿no? Para que se dé cuenta de lo que está haciendo bien, de lo que no está haciendo tan bien, en base a descripciones y preguntas, sin juicios. Se basa en preguntas reflexivas y fomenta la autonomía. No estamos yendo a corregir. Eh, no se les da respuestas. Se guía al estudiante para que él la construya. Usted se va dando cuenta que en todos los modelos de retroalimentación que les estoy compartiendo, eh, la paciencia del profesor es muy importante. Si yo estoy desesperado por el reloj, esto no va a funcionar. Si yo quiero emplear 2 minutos para retroalimentar a cada estudiante porque se me acaba la sesión, estamos fritos. Esto no funciona. La Maestro Luis quinta, Guerrero, ¿sí? sí, ¿le podría hacer algunas preguntas del público? Termino primero y ¿Ya? con gusto las preguntas, ¿ya? La quinta estrategia es la de apoyo. Busca validar al estudiante, sus esfuerzos, sus sentimientos, identificando y valorando con precisión lo que ha hecho bien y explicando las razones de su validez. De apoyo es cuando el estudiante realmente lo sentimos perdido y necesitamos intervenir, ¿no? Se centra en el aspecto afectivo y emocional también, ¿sí? Busca fortalecer la autoestima del estudiante, construir confianza. Tampoco da soluciones, pero crea condiciones para que la siga buscando. Es devolverle la confianza en sí mismo, ¿no? Y por último, la prescriptiva. Y es bien interesante porque estamos partiendo de la premisa que la retroalimentación prescriptiva es la que deberíamos erradicar, porque la retroalimentación tiene que ayudar al estudiante a que piense por sí mismo, tome decisiones, sea consciente de lo que está haciendo, en vez de ir a decirle esto se hace así o se hace así. Pero ¿por qué estos autores han puesto en la galería la prescriptiva? Miren, busca decirle directamente al estudiante lo que debería hacer, cómo mejorar o modificar la manera en que aprende. Da una instrucción directa, es directiva, ofrece una solución o un camino a seguir. Pero ¿en qué momento es que yo hago una retroalimentación prescriptiva?
cuando notamos que el estudiante está perdido en el desierto, no va ni para atrás ni para adelante, ¿sí? Yo puedo intentar, antes de ofrecer una retroalimentación prescriptiva, una catártica, porque de repente está paralizado por alguna emoción, pero no es porque no sepa, pero eso lo tengo que averiguar primero. Entonces, yo puedo hacer una retroalimentación catártica, luego una informativa, a ver si eso lo activa. Pero si vemos que el chico o la chica está en la luna, ¿no? Por alguna razón X, entonces yo le digo, ya, calma, calma, tranquilidad. A ver, vamos a recordar lo que había que hacer. Tú lo que tienes que hacer es A, B, C, D, F, G. Ya. Y eso lo encuadra. Se supone que esto es el último recurso y solamente en casos excepcionales. Este no es el tipo de retroalimentación que se tiene que utilizar de forma recurrente. Eh, Muy bien. Y antes de explicar cómo el modelo de retroalimentación del Minedu recoge todos estos modelos de retroalimentación, vamos a responder algunas preguntas. Ahora sí, profesor René. Sí, gracias, disculpe. El público está muy interesado y estamos haciendo algunas preguntas. Maestro Luis Guerrero, usted ha explicado, ¿no? Este tema de que no hay que ir diariamente sobre el tema de las calificaciones, pero por ejemplo, el profesor Arcos López Fabio nos escribe, pero si yo hago una lista de cotejo diaria de las sesiones, tengo que ponerle las calificaciones a 30 alumnos en cada sesión, porque la sesión me pide una lista de cotejo, ¿no? Igual también la maestra María Espetia nos dice y hasta qué punto es necesario el poner las calificaciones bimestrales o trimestrales, ya que la UGEL nos exige poner las calificaciones. Entonces, parece, bueno, es la realidad que a veces nos exigen, ¿no? Esto de las calificaciones. Y el maestro Fabio Arcos López nos da una pregunta también interesante y dice si es válido que el profesor utilice la inteligencia artificial para retroalimentar. Obviamente Ok, también el profesor capaz no podría saberlo todo, ¿no? ok. A ver, vamos por partes. Número uno, la evaluación formativa es permanente. Yo puedo usar listas de cotejo, puedo utilizar una infinidad de instrumentos para recoger evidencias de los avances y las dificultades de mis estudiantes. Eso es correcto. Pero eso no quiere decir, porque yo uso un instrumento de evaluación, que eso tenga que terminar en una nota. Son cosas muy diferentes. Eh, Tengamos en cuenta una cosa. La rúbrica no es un instrumento para recoger evidencias. La rúbrica es un instrumento para valorar evidencias. Por eso es que no se puede usar a cada rato. La rúbrica se usa al cabo de un periodo, donde los estudiantes han tenido varias oportunidades de poner a prueba la competencia y yo puedo ver si hay regularidad o no hay regularidad en las habilidades que tiene que demostrar. Entonces, al cabo de varias oportunidades, yo puedo valorar si está en uno, dos, tres o cuatro, pero no cada 45 minutos. Eso no tiene sentido. Cada 45 minutos yo puedo usar otros instrumentos en la lista de cotejo. Si está bien, puedo usarla. Estoy haciendo comprobaciones, ¿no? De si los chicos están demostrando o no están demostrando ciertos criterios o hasta dónde lo están haciendo. Eh, pero que eso tenga que terminar en una nota no tiene sentido. Recuerden, yo les he dicho, ustedes pueden revisar todos los autores que quieran en castellano, en inglés, en francés, en todos los idiomas sobre evaluación formativa. Todos coinciden en que cuando hago evaluación formativa no califico. Y eso es muy distinto a decir, pero es que a mí me piden. Es que justamente lo que yo quiero que pongamos nosotros en cotejo es qué es lo que te dice la pedagogía sobre la evaluación formativa y la retroalimentación y qué es lo que el sistema te está demandando, porque allí hay evidentemente una contradicción. Fíjate tú, yo por eso digo, la rúbrica de evaluación del desempeño docente uno y 2 le está pidiendo, y son del Ministerio de Educación, le está pidiendo al profesor que permita que los chicos tomen decisiones sobre sus actividades y reflexione de manera crítica todo el tiempo. Pero el esquema de sesión
al que todos están obligados a seguir, no permite eso. Y entonces, acá hay, digamos, dos cosas que no encajan, no encajan para nada. Insisto entonces, es correctísimo que yo use instrumentos para recoger fortalezas, debilidades de mis alumnos según las competencias que estoy evaluando de manera permanente. La evaluación formativa es permanente y yo puedo y debo usar instrumentos. Pero eso no tiene que terminar en nota. Es como yo a veces les digo a los colegas, ya, la selección de fútbol, bueno, ya nos eliminaron, pero digamos en una siguiente eliminatoria, quiere prepararse mejor, tiene que tener varios partidos de práctica. Pero yo no le voy a poner nota a la selección por cada partido que juega. Al cabo de los 10 o 12 partidos, yo recién puedo valorar si está listo o no para ir al Mundial. Pero no puedo estar poniendo nota cada rato porque los jugadores se van afiatando de manera progresiva, van coordinando mejor, van corrigiendo errores. Entonces, es lo que no hemos terminado de entender. Si yo estuviera trabajando con un currículum por contenidos, cada 45 minutos yo entrego una información, un dato, un concepto, y entonces yo veo si se lo metieron a la cabeza o no y le pongo su nota. Pero las competencias no son contenidos, pues, son habilidades complejas de orden superior y toda habilidad necesita práctica, reiteración, ensayo constante. Entonces, eso en primer lugar. Lo otro era lo de la inteligencia artificial. Eh, a ver, cuando un profesor le hace una pregunta a la inteligencia artificial y luego hace al pie de la letra lo que la IA le ha dicho, yo siempre le digo esto a mis colegas. Si hacemos eso, estamos cavando nuestra propia tumba, porque estamos demostrándole a todo el mundo que no somos necesarios. Ya hay colegios en China, en Estados Unidos, en Europa, sin profesores. Trabajan con inteligencia artificial. Entonces, eso queremos. Eh, pero hay otra forma de usar la inteligencia artificial, por supuesto. Tú puedes dialogar con la inteligencia artificial. Tú puedes darle características de tus alumnos y decirle, yo quiero trabajar este proyecto, pero tengo alumnos que tienen estas debilidades en estas competencias. Eh, ¿Qué roles crees que deberían jugar, ¿no? En el marco del proyecto o qué tipo de refuerzo debería prever para que ellos puedan hacerlo mejor? Y la inteligencia artificial te va a hacer una serie de sugerencias que tú tienes que analizar y tú puedes decir, pero esto que me está sugiriendo no me parece porque mi alumno no es así y asá. Y entonces te va a decir, ah, en ese caso te sugiero hacer otra cosa. Y tú puedes decirle, mira, ¿por qué no me ofreces tres posibilidades para yo analizar? Y te da tres posibilidades. Entonces, ese diálogo puede ser muy útil, que es más interesante para un profesor que tiene dudas y no tiene dónde voltear la cara para preguntar, para consultar. Es más, y yo lo digo por experiencia, tú puedes subir al ChatGPT o al Gemini, a la inteligencia artificial que estés usando, por ejemplo, el libro de Pedro Ravela, ¿no? Sobre cómo evaluar los aprendizajes en el aula. Y entonces le dices, hazme un resumen del libro. Y luego le dices, a ver, desde la perspectiva de Ravela y colaboradores, ¿qué me dirían si yo evalúo esto de esta manera? Y te va a decir, desde la perspectiva de Ravela, te diría que estás hasta las caiguas, porque así no se hace. Más bien deberías hacerlo así, así y así. Eso se puede hacer. Y en ese caso, la inteligencia artificial está siendo un aliado, porque la estás usando de manera reflexiva. Em, entonces, eso, ¿sí? O sea, eh, pero si tú estás pidiendo, porque yo, además, aquí entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Hay profesores que la misma retroalimentación que usan para uno, la usan para otros. Entonces, y además ni siquiera son cosas que han elaborado, sino que se han bajado a internet. Las conclusiones descriptivas, las mismas conclusiones descriptivas para todo el mundo. Entonces, eso son, evidentemente que son malas prácticas. Entonces, si la IA te va a ayudar a hacer las cosas mejor, genial. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y esto recién está empezando, pero hay que aprenderla a usar de forma reflexiva. De lo contrario, estamos diciéndole al mundo que somos innecesarios. ¿Sí? Si nos vamos a limitar a hacer al pie de la letra lo que nos dice.
Gracias, maestro. Continuamos con la exposición. Muchas gracias. Perfecto, ok. Vamos entonces a hablar sobre la propuesta del minero. A ver, ustedes saben los cuatro niveles de retroalimentación de del modelo del ministerio, que son muy buenos. Por eso le decía al principio, el Ministerio de Educación ha hecho su tarea, ya no está insistiendo con que la escalera de Wilson, sino que ha hecho una propuesta muy consistente basada en las distintas investigaciones que he compartido con ustedes de una manera breve. Retroalimentación por descubrimiento, reflexión. ¿En qué consiste? En guiar a los estudiantes a través de preguntas, ya lo hemos visto, ¿no? Para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar o identifiquen el origen de sus errores. Es un diálogo que los ayuda a pensar. Obviamente es un diálogo amigable, no es un diálogo conminatorio, no es un diálogo amenazante, ¿sí? Ah, el profesor no da respuestas, considera los errores como oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Ya, pues, no me cansaré de decir, esto supone pues un profesor paciente, no desesperado por retroalimentar a sus 5 de sesión y ya cerrar la sesión de una vez. Ya, entonces este es el nivel deseable, es la estrategia de retroalimentación más recomendable. La retroalimentación descriptiva también es útil, ¿no? Eso ya van a ver, tiene que ver con el modelo de las colegas chilenas. Consiste en ofrecer al estudiante elementos de información suficientes para que puedan mejorar su trabajo. Eso se hace describiendo qué es lo que hacen, ¿no? Como decíamos hace un momento, ¿no? Tú veo que tú has hecho así, así y así, primero hiciste esto, después el otro. Le estás dando una base de conversación. Es una suerte, como en las películas policiales, es una reconstrucción de los hechos, ¿sí? Ya. Eso se hace describiendo qué hace que su trabajo esté logrado o no, sugiriendo, se pueden sugerir, ¿no? Algún detalle para mejorar. Esto es lo que veíamos que tiene que ver con el concepto de andamiaje, ya lo vamos a ver. Número 3, retroalimentación elemental. Dice, consiste en señalar si la respuesta es correcta o incorrecta. Ya, esto ya lo sabemos, lo hemos visto. Esto no es útil, no es formativo, pues. No es formativo. El estudiante recibe la información del profesor que eso está mal, pero no sabe por qué. O está bien y tampoco sabe por qué. 4, la retroalimentación incorrecta, que es la peor de todas, dice, ¿no? Ocurre cuando el docente ofrece información equivocada, confundiendo al estudiante. Ustedes saben que hace varios años el investigador Santiago Cueto hizo un estudio sobre la enseñanza de las matemáticas en aulas de sexto grado de primaria. Em, una de las, digamos, evidencias que se recogieron fueron los exámenes que se asignaban a los chicos. Y lo que su equipo encontró al revisar todos los exámenes que habían rendido los alumnos es que habían respuestas correctas que estaban marcadas con una X y habían respuestas erróneas que tenían un check. Entonces, una de dos. Y no explicaban por qué. Simplemente era o el X o el check. El estudiante, si lo hizo bien y le ponen que está mal, pues entra en conflicto. Y si lo hizo por hacer, porque en realidad no sabía y le ponen que está bien, pues va a estar feliz porque va a creer que acertó. Pero eso es un indicador de qué? De una de dos cosas. O el profesor no sabe o ha corregido de manera superficial y rápida. Entonces, ahora miren, el modelo ideal, la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, se basa, pues, digamos, en todas las fuentes constructivistas, Piaget, Vygotsky, Brunner, ¿sí? Está enfocado en activar el pensamiento crítico de los chicos. El aprendizaje por descubrimiento, Brunner, ¿sí? Que es eh, el dar pistas para que sea el estudiante el que
haga la luz en su cabeza y no seamos nosotros quienes les digamos. Vygotsky, lo de andamiaje, el concepto de zona de desarrollo próximo, el concepto de metacognición. Entonces, el modelo de retroalimentación por descubrimiento reflexión es absolutamente sólido, tiene fundamentos pedagógicos muy fuertes. Solo que, por eso yo quiero hacer notar esto, ¿no? Una vez más, eh, estos modelos de retroalimentación no se casan con una microsesión. Una pequeña cápsula de tiempo hace que el profesor corra, eh, porque ni siquiera son 45 minutos, porque los primeros 10 y los últimos 10 son del profesor. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen realmente los chicos para pensar y el profesor para ofrecer una retroalimentación genuinamente reflexiva y dialógica? La retroalimentación descriptiva, ¿no? Aquí, bueno, otra vez, ¿no? Todas las teorías cognitivas del aprendizaje, el estudiante, sobre la base de una descripción de lo que está haciendo, puede ayudarlo a conectar, ¿no es cierto?, lo que está haciendo con las ideas que estaban detrás. Yo hice este paso después de este otro. Ah, ¿verdad? ¿No? Porque yo pensé que ayuda. Por eso yo, Romito, no es broma, porque es en serio. Cuando ustedes ven las películas de detectives en cable como CSI, por ejemplo, ¿no? La reconstrucción de los hechos ayuda a pensar, ¿no? ¿Por dónde entró el asesino? Por la ventana. Y entonces, pero si entró por la ventana, entonces, ¿por qué ha pasado esto? Entonces, reconstruir lo que ha estado haciendo el estudiante va a ayudarle al estudiante y a nosotros mismos a entender las razones que han estado detrás de hacerlo de esa manera. La retroalimentación elemental, bueno, pues eso es conductismo, ¿no? Ustedes saben, en el modelo de instrucción programada, el papel del profesor es correctivo. Si el estudiante no lo está haciendo bien, entonces refuerzo negativo. Si lo está haciendo de manera acertada, refuerzo positivo. El papel del profesor en los modelos conductistas es corregir el error o evitar el error. Entonces, y el conductismo no es el enfoque que nos ayuda a desarrollar competencias, porque la instrucción programada no fue pensada para estimular el pensamiento, sino para provocar cambios de conducta. Hattie Timperley, hemos visto, ¿no? El foco, cuando estábamos hablando de los distintos focos de la retroalimentación, el modelo del video describe el cómo de la interacción, mientras el Hattie y Timperley describe el qué. La retroalimentación por descubrimiento es el método ideal para dar retroalimentación sobre el proceso y la autorregulación. La descriptiva, ¿no?, es sobre la tarea y el proceso. La elemental es la forma más básica de retroalimentar. Pero digamos, acá se nutre mucho del modelo de Hattie y Timperley. No les he presentado el modelo de Rebeca Anijovic porque yo calculé que el tiempo no me iba a dar, ¿sí? Pero Rebeca Anijovic no propone distintos tipos de retroalimentación, sino más bien describe un circuito de retroalimentación, ¿sí? Ah, y acá hay una correspondencia directa o casi directa, ¿no?, con el modelo de Anijovic y la retroalimentación que propone el ministerio. Eh, la retroalimentación por descubrimiento, que es la segunda estrategia deseable, es usar esto que Rebeca eh, denomina ofrecer preguntas y ofrecer andamiaje. La descriptiva corresponde con lo que Rebeca dice, ofrecer sugerencias o describir el trabajo del estudiante. Miren que las distintas investigaciones sobre retroalimentación se encuentran en varios puntos, hay muchas intersecciones, ¿sí? Am, con el modelo de Oces y Jaramillos es una de las conexiones más fuertes. La tipología del Minedu es casi, ¿no? Lo que estas dos investigadores estaban proponiendo. La retroalimentación por descubrimiento es sinónimo de lo que ellas llaman retroalimentación metacognitiva.
definitivamente, ¿sí? Y la retroalimentación descriptiva se corresponde con la retroalimentación guiada. Y la elemental, ¿no? En la escala del Ministerio de Educación, corresponde con lo que ellas llaman instrucciones ciegas. Bueno, podemos hacer yo después voy a compartirles la presentación como los distintos tipos o modelos de retroalimentación tienen cruces con el modelo del ministerio y son cruces que demuestran el sustento que el modelo de retroalimentación que propone el ministerio tiene. Ahora, vamos a pensar un poquito sobre esto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer todas estas cosas? Y acá sí me voy a detener un poquito más. A ver, ¿hay barreras? Hay barreras. Ya he insinuado o mencionado varias y probablemente las vaya a reiterar nuevamente, ¿sí? Hay barreras a nivel institucional y de sistema para hacer retroalimentación seriamente, como lo pide el propio ministerio en su rúbrica y como lo pide además todas las investigaciones de las que se nutre la pedagogía. A ver, hay una tensión y una contradicción fuerte entre evaluar y desarrollar la clase. El sistema refuerza como propósito principal de la evaluación la calificación y la rendición de cuentas, ¿sí? Cada sesión califica, reporta, califica, reporta, califica, reporta. Y eso conspira pues contra el desarrollo del aprendizaje. Pues yo a veces les digo a mis colegas, ustedes quieren aprender a manejar, toman un curso de manejo. Obviamente, pues son un montón de clases las que tienen que recibir, pero la primera clase, el profesor, su instructor, ustedes agarran el timón por primera vez y suben el carro a la vereda, ya les pone C, y esa C se la manda a la Federación de Automovilismo o al Ministerio de Transportes. Ustedes van a decirle a su instructor, usted está loco, ¿por qué me está poniendo notas si estoy yo empezando a aprender? Pero eso es lo que estamos haciendo. O sea, por eso les digo, es una locura. Es una locura total y una contradicción absoluta que tengamos que estar poniendo nota y reportando notas a cada rato, porque eso contradice abiertamente el sentido de la evaluación formativa. No hay forma de hacerlo compatible, no existe. Eh, si los docentes y los directivos se sienten presionados por las notas y los rankings, se van a inhibir de dedicar tiempo a una retroalimentación cualitativa y de proceso, que no se traduzca en un número, porque lo que van a priorizar es el cumplimiento. No, a mí me están exigiendo, yo tengo que cumplir. Entonces, tus ojos no están puestos en los alumnos, están puestos en tu reloj y en el informe que tienes que dar después. Falta de tiempo. La retroalimentación formativa, la buena retroalimentación formativa, genuinamente formativa, la que se basa en el diálogo, necesita tiempo, es lo que vengo diciendo. Anijovic dice que hay, en general, mira que Anijovic está hablando de América Latina, falta de momentos y espacios que permitan una conversación con la privacidad y la calma necesaria. O sea, esta prisa del sistema, porque el profesor corra, reporte, atraviesa, está en el alma, no, en la columna vertebral de los sistemas escolares. Si la estructura escolar no contempla estos espacios, la retroalimentación se reduce a un comentario rápido y a menudo ineficaz. ¿Sí? Porque yo tengo que cumplir, me van a supervisar, yo tengo que demostrar que he retroalimentado. Entonces digo cuatro cosas a los chicos, listo, hago un check. Por eso digo, estoy más preocupado por cumplir que por hacer las cosas con el detenimiento que se necesita. La otra barrera tiene que ver con la idea que tenemos del error. Y esto es viejísimo, porque esto tiene raíces que atraviesan el tiempo, ¿no? Y los siglos. La retroalimentación formativa solo puede florecer en un contexto donde el error es genuinamente asumido como una oportunidad de aprendizaje y no como un indicador de fracaso. Rebecca Nijovis dice que si la cultura institucional
le asigna al error un sentido negativo y punitivo, porque va a ser castigado con una nota, lo que va a generar son sentimientos pues de vergüenza, de fastidio, de malestar, ¿no? En el estudiante, y eso lo sabemos también por experiencia propia, ¿sí? Una cultura de desconfianza. La retroalimentación implica un grado de vulnerabilidad para quien la da y para quien la recibe. Ah, es decir, cuando yo me acerco a un estudiante a ofrecer retroalimentación, él no tiene que ver al juez que se acerca a dictar una sentencia, ni al policía que va a verificar si está haciendo lo correcto. Tiene que sentir que la intervención del profesor, la llegada del profesor a su espacio es una llegada amigable, de tal manera que el chico puede decir abiertamente qué es lo que pensaba, cuáles eran sus inseguridades, sin miedo a la calificación. Por eso, sin una base de confianza mutua, sin una base de respeto mutuo, entonces la retroalimentación no funciona. Ah, otros autores que también han investigado bastante el tema de la retroalimentación, como Randall y Thornton, eh, han puesto muchísimo acento en la importancia de un clima de seguridad emocional para que la retroalimentación funcione. Pero hay más barreras, ¿no? A nivel institucional y de sistema, que tiene que ver con, bueno, el tipo de formación que hemos recibido los profesores. Eh, la retroalimentación, eh, lo que dice la investigación, es algo que, digamos, frágil, ¿no? Que no se sostiene, eh, porque no hemos sido preparados para eso. Miren, esto pasa en todas las profesiones, colegas. Ustedes saben, ya en los últimos 30, 40 años, con todos los cambios que se han producido y se siguen produciendo en el mundo, muchas profesiones han entrado en, ¿cómo podríamos llamarle a esto? En una especie de reformulación de su identidad. Y hay muchas cosas, como digo, en todos los ámbitos profesionales que están aprendiéndose sobre la marcha porque las nuevas demandas a las profesiones han encontrado una brecha con el tipo de formación que recibimos. Entonces, los profesores no somos una excepción, también nos pasa a nosotros. Entonces, nos han formado de una manera, ahora tenemos que actuar de otra. De repente, en la formación inicial, a lo mejor hemos estado recibiendo siempre una retroalimentación bajo el modelo de instrucciones ciegas eh, o prescriptivas. Y entonces eso se nos ha quedado, igual que en el colegio, ¿sí? Eh, y eso, sí, pues, es un hándicap, ¿no? Em, pero tenemos que aprenderlo, tenemos que aprender a hacerlo. eh, Porque todas las profesiones estamos retados a ponernos al día. El conocimiento viaja demasiado rápido y no podemos quedarnos atrás. Ahora, hay barreras también o resistencias a nivel nuestro, ¿no? De los profesores, que son en muchos casos inconscientes, ¿no? Eh, creencias, ¿no? Las creencias que arrastramos sobre la evaluación. Eh, los profesores hacemos lo que hacemos porque creemos que está bien. Nadie hace lo que hace porque cree que está mal, ¿sí? Eh, pero muchas veces lo hacemos de espalda a los aportes de la investigación. Y esto tiene que ver, colegas, con culturas institucionales. Ustedes saben, ¿no? En general, los médicos, el personal de salud, trabajan en instituciones cuya cultura institucional está habituada a caminar de la mano con los avances de la investigación, en este caso de la investigación médica, de la investigación en biología, en química. Entonces, los nuevos descubrimientos van replanteando prácticas clínicas y los profesionales se van poniendo al día. No pasa lo mismo con nosotros.
La pedagogía ha evolucionado de una manera espectacular a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Pero las prácticas en general no conversan con esos avances, se mantienen ancladas a hábitos que probablemente hemos adquirido, ¿no? Desde la niñez, ¿no? En nuestra experiencia escolar. Entonces, si el docente cree que enseñar es entregar información y que evaluar es verificar si la recuerda o no la recuerda, es lo que van a hacer. Y van a apelar a la estrategia de instrucciones ciegas para retroalimentar. ¿Sí? Y es esta también que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El afán de intervenir para corregir es muy fuerte. Es muy fuerte porque viene también de la cultura de crianza, ¿no? Cuando nos corrigen todo, ¿no? Como dice la canción de Juan Manuel Serrat, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Entonces, y otra vez, no lo hacemos de mala intención, pensamos que es nuestro papel. Entonces, pero eso pasa en todas partes. Rebeca Nijovis dice esto, ¿no? Es una práctica habitual en Latinoamérica, creer que la retroalimentación consiste en corregir, ¿no? En identificar los errores y poner nota. Eh, entonces, también tenemos dificultades a nivel de la comunicación, ¿no? Porque una buena retroalimentación supone saber decir las cosas de una manera asertiva, clara, detallada, directa y empática, ¿sí? De repente no estamos acostumbrados a hacer eso. A veces, todas las veces que me ha tocado observar aula, eh, me acuerdo una vez una profesora que estaba conversando conmigo y vio algo que no le gustó, fue y le dio un sermón mayúsculo al niño. Y después regresó donde yo estaba y me dijo, disculpe, profesor, pero tenía que dialogar con el niño. ¿Dialogar? El niño no abrió la boca. Pero entonces hacemos lo de siempre, pero le ponemos los nuevos nombres. Entonces, esa es la cuestión, pues. Eh, pero hacer retroalimentación supone cambios en la manera de comunicarnos con el estudiante. Eh, puedo hablarle de una manera que no entiende, puedo hablarle de una manera apresurada, o puedo no saber explicarle bien qué cosa es lo que he observado, porque yo, como les dije al principio, si lo que yo estoy enseñando son contenidos, ¿qué voy a retroalimentar? Pero si yo estoy de verdad dando oportunidad para que desarrollen competencias, entonces yo tengo que manejar los criterios que se desprenden del estándar. Y en base a mi conocimiento de esos criterios, yo puedo ofrecer una descripción de lo que estoy viendo como fortaleza o como debilidad. Pero si ni siquiera he leído el estándar, si yo creo que mi referente para evaluar es el desempeño, ¿qué le voy a decir al chico? Y la vez pasada, una colega me dijo que me describió una sesión donde quería trabajar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. La evidencia que había elegido para comprobar esa competencia es arma la mochila de emergencia. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿cómo me doy cuenta si los estudiantes tienen esa competencia? Ah, yo veo si sabe armar la mochila. ¿Y qué retroalimentación le voy a dar ahí? No, mira, el curita no se pone en esta parte, sino se pone en este otro cierre. ¿Esa es la retroalimentación que voy a dar? Además, ¿esa evidencia sirve para corroborar esa competencia? En absoluto. Pero, otra vez, yo empecé diciendo eso, si no conocemos la competencia, si no la hemos leído, si no hemos leído su estándar, estamos desarmados para ofrecer retroalimentación. Otra más es esta resistencia común a centrarse en lo que estuvo mal. Rebecca Nijovic dice, ¿no? Cuando la mirada está puesta solamente en los errores, el estudiante no hace nada al respecto, pues, ¿no? O sea, ya es casi como una reacción, ¿no? Una reacción contraria, ¿no? Porque todo el tiempo te están refregando lo que has hecho mal.
em, y te están recordando, además, que tú también a la vez pasada, ¿no? Entonces ya, es peor todavía. Y esta es otra que también recoge la investigación, ¿no? Muchos profesores creen que retroalimentar como esto es más trabajo, ¿no? Es más trabajo, ¿no? Es una cosa extra, ¿no? ¿Por qué nos piden eso? Ya. Entonces, eso hace que no tengan voluntad para hacerlo bien y lo hagan mal o a la rápida, ¿no? Y miren, quiero terminar con algunas ideas aquí. Esto que dice el doctor Perrenó es duro, pero es cierto, colegas. Mientras un docente no se conciba como alguien que es capaz de hacer aprender a todos y de la forma adecuada, no hay ninguna razón para que se interese por la evaluación formativa. Mientras un profesor estime que el fracaso depende del orden natural de las cosas, es decir, hay chicos pues inteligentes y otros tontos, o que su trabajo solo consiste en dar la clase y no ofrecer una regulación personalizada de las posibilidades de aprendizaje de los chicos, entonces la evaluación formativa le seguirá siendo indiferente. Es que ustedes saben, ¿no? En toda la historia de la educación, desde que existen los sistemas educativos, hay dos modelos pedagógicos que están peleados. Un modelo centrado en el docente y un modelo centrado en el estudiante. Modelo centrado en el estudiante es que, perdón, en el profesor, es que todas las decisiones en el aula, el profesor las toma en función de su interés, de sus deseos y de su conveniencia. Un modelo centrado en el estudiante, por el contrario, es donde todas las decisiones pedagógicas se hacen en función de las necesidades del estudiante. Pero cuando yo ofrezco retroalimentación, estoy trasladándome a un modelo pedagógico centrado en el estudiante. Pero si yo quiero ofrecer retroalimentación desde un modelo centrado en el docente, entonces la retroalimentación no funciona, termina siendo simplemente una cosa nominal, pero no es formativa, no es genuina. Michel Foucault decía esto: la mente que no se revela se convierte en esclava de la costumbre. Las preguntas que me hicieron hace un momento nos reta esto, ¿no? Pero es que a mí me han dicho, pero es que todo el mundo, pero es que la vez pasada, ya. Entonces, acá definitivamente hay una tensión entre lo que nos dice el currículo, lo que nos dice la pedagogía y lo que está establecido como una rutina general y uniforme, ¿no? Para todo el sistema. Entonces, hacer visible esa contradicción, ¿nos importa o no nos importa? Porque eso tiene consecuencias, no en nosotros, en los estudiantes. Eso es justamente lo que dice Perrenó. Si tus estudiantes te importan y sus aprendizajes también, esta tensión, esta contradicción tiene que decirte algo. Pero si no es así, como digo, como yo suscribo sus palabras, todo lo que hemos hablado de retroalimentación nos va a resultar indiferente. Y termino con esta frase de Marco Aurelio, ¿no? Que me encanta: si no encuentro un camino, lo crearé. Muchas gracias, maestro Luis. Aquí tenemos algunas, aparte de tener muchos mensajes, halagando la ponencia y agradecidos a todo el conocimiento que usted está dando. Tenemos aquí algunas preguntas de los colegas que quisiéramos que pueda usted contestar. Encantado. Aquí tenemos al docente Fabio Junior Arcos. Nos dice, ¿no? Dice, maestro Luis Guerrero, dice, si bien es cierto que la retroalimentación amerita tipos y procesos de retroalimentación y por lo cual es necesario planificarlo tomando en cuenta la competencia, ¿cómo es posible asumir la idea de combinar las capacidades? ¿Qué
¿Qué piensas sobre aquello que dicen que no necesariamente se combinan las capacidades para desarrollar la competencia? A ver, lo que pasa es que la dificultad que tenemos los profesores para entender el concepto de combinación de capacidades es una idea muy instalada que tenemos en la cabeza, que no existe en el mundo de la didáctica ni de la pedagogía otra forma de hacer clases que no sea en una sesión de 45 minutos. Sentimos que eso, hasta ahí llegó la pedagogía, no hay más. Entonces, el profesor razona de una manera muy lógica. En 45 minutos hay una competencia que tiene 5 capacidades, no me entra. Entonces yo tengo que partirla. Entonces trabajo una capacidad y después otro día trabajaré otra, ¿no? Yo quiero hacer arroz con pollo, pero claro, 10 ingredientes son muchos, ¿no? Mejor hoy día meto un ingrediente a la olla y la otra semana meteré el otro. Entonces, esto está instaladísimo, instaladísimo. Cuando el currículo nos dice trabajen con metodologías activas, todos los libros sobre metodologías activas que ustedes revisen, va a decir que una metodología activa abre un proceso donde el estudiante diseña de forma autónoma cómo afrontar el reto que se le propone. No dice que es una colección de sesiones de 45 minutos dirigida por el docente. Entonces, por eso digo, o sea, eh, el fundamento del trabajo pedagógico de un docente, los fundamentos son dos. Uno es la pedagogía y el otro es el currículo. ¿Sí? Entonces, si en el camino encuentro orientaciones que contradicen eso, yo tengo que reaccionar y no simplemente aceptar. Entonces, imagina los médicos que de pronto el director del hospital les da les dice, las cirugías en adelante van a durar 45 minutos, porque hay que dar lugar a más pacientes. Claro. Entonces, ¿qué hace el médico? Dice, ah, no, el director ha dicho, ¿no? Oye, pero el médico no va a aceptar eso, va a decir, oiga, pues yo tengo que quedarme en el quirófano todo el tiempo que mi paciente necesite, Sí, cualquiera. porque me debo a mi paciente. Pues lo mismo tendría que decir el profesor. Entonces, las capacidades de una competencia necesitan combinarse y para eso necesitan espacio y tiempo, ¿sí? Indaga con el método científico, tiene 5 capacidades. ¿Eso se va a hacer en 45 minutos? Entonces, una investigación puede durar varios días, varias semanas. Entonces, yo tengo que entender que ese es otro esquema de planificación. No lo puedo hacer casar con el que estoy habituado. Muchos profesores creen que cuando trabajan con un proyecto o que hacen una indagación, la tienen que meter en una unidad didáctica y diseñarle todas las sesiones. No es posible mezclar el agua con el aceite. Son estrategias y metodologías diferentes. Entonces, eso es lo que le da oportunidad al chico de movilizar todas las capacidades de la competencia. Pero en una micro sesión no hay forma. Ya, gracias. También tenemos aquí la pregunta de la maestra Mariela Ladera. Le dice, profesor, según su experiencia en aulas, ¿qué tipo de retroalimentación sería lo correcto para nuestros estudiantes de secundaria? Ya, entonces, si yo fuera Sócrates, ¿no? Que no lo soy, pero uno lo intenta, te devolvería la pregunta, ¿no? Porque yo he ofrecido varios modelos, dentro de los cuales hay diversas estrategias. Y yo lo que te diría es, a ver, según las características de tus alumnos y el tipo de trabajo que estén realizando y la manera en que lo esté realizando, ¿qué modelo usarías y qué estrategia privilegiarías? Yo no te puedo dar un modelo estandarizado y decir, mira, para secundaria, este es el modelo que tienes que aplicar con todos tus alumnos. Estaría diciéndote una barbaridad. Por eso es que los profesores estamos, creo que el sistema nos ha mal acostumbrado a uniformizar, ¿no? El mismo esquema lo tiene que hacer todo el mundo. La misma situación significativa, todo el colegio. La misma sesión, el país completo. Entonces, una estrategia de retroalimentación, la misma para todo el mundo. No funciona así. Los profesores necesitamos trabajar con repertorio y tener capacidad de decisión. Hoy día puedo usar esta retroalimentación con este estudiante, pero de repente en la misma experiencia tengo que usar otro tipo de retroalimentación con este otro, porque estoy atento a las diferencias y a las necesidades.
tenemos que sentirnos libres de elegir, no tener temor de elegir, de aplicar nuestro juicio profesional para saber en cada caso qué tipo de retroalimentación puede ser la más necesaria. Bien, Ok, muchas entonces, gracias. Sí, está muy claro. Yo también me quedo con lo que usted ha compartido con nosotros acerca de las barreras, ¿no? A nivel institucional y del sistema. Y me ha impactado lo que usted dice, ¿no? Una cultura de no confianza ni colaboración. Pues sí, esto implica bastante que tenemos que tener nosotros los maestros, lograr esa base de confianza mutua y respeto para poder lograr retroalimentación en nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, pero lo estaré, poco a poco lo vamos a hacer, doctor. Mm. gracias, maestro Luis Guerrero, porque a veces también no retroalimentamos, corregimos. Exacto, Y nos la hemos quedado con corrección, o todo. sea, somos contraproducentes y capaz lo dañamos al alumno sin quererlo. Y a veces eso nos falta, ¿no? Capaz sí sabemos que el alumno tiene problemas de comprensión lectora, pero no le podemos corregir de tal manera que le dañemos la autoestima, ¿no? Por más buena intención que tengamos, ¿no? Y eso es muy importante y nos falta más conocer. Agradezco mire, maestro, su mensaje en las redes ha explotado y le mandan saludos cariñosos desde Churcampa, Huancavelica, desde, Muy agradecidos. desde la zona, desde la zona de Quillabamba en el Cusco, le están invitando a Quillabamba en el Cusco. Ujú. Y mire, desde la ciudad Tigre, Anzoátegui de Venezuela, que lo están escuchando de Venezuela desde la UG 13 de Yauyos y lo conocen y su presencia está siendo, es bastante importante su mensaje y qué bonito que un peruano y su mensaje pedagógico esté creciendo y los profesores estén acá presentes, porque aquí estamos más de 1000 profesores que están pendientes en su mensaje y le agradecen bastantes mensajes, ¿no? Sí, tiene Berta muchos Vega, mensajes de Marcela agradecimiento. Tapia, ¿no? Y capaz nuestro jefe Johnny Ventura querrá tomar la palabra. El jefe de Agebre de la UGEL 4 estará presente nuestro jefe de Agebre, Johnny Ventura, capaz, ¿no? Para cerrar, ¿no? Esta actividad. Claro que sí, maestro René. Realmente complacidos por todas estas orientaciones que nos clarifican más nosotros como UGEL para que en el día a día, en el contacto que tenemos con nuestros directivos y nuestros maestros, podamos dar las orientaciones a nuestros maestros en la práctica pedagógica. Muy fortalecedor. Ya nosotros como UGEL 04 hemos ido generando este espacio de fortalecimiento con estas acciones presenciales y virtuales que complementan el trabajo. Agradecer, nos digan, a toda la comunidad del Magisterio Nacional por seguirnos, por confiar en nosotros y todo el procedimiento de certificación del ensayo. Una vez que cerremos esta asistencia, vamos a compartirla con detalle. Nuestro agradecimiento, maestro Luis, a usted y a todos Gracias los también. maestros que nos siguen a nivel nacional. Muchas Y gracias, agradecido. muchas gracias. Entonces nos vemos pronto. Mucha suerte.